hermana Evelyn. Ay, no haga ruido. Buenas tardes, hermanas. Dios las bendiga. Qué bueno que están aquí. Gracias por conectarse, por llegar temprano. Que Dios me las bendiga, que Dios nos use para que puedan entender lo que Dios quiere hablar para ustedes, para todas. Y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, bendito eres, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias porque estamos aquí unidas en esta reunión de mujeres, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos des esa bendición, Señor, y que tú nos uses para que nuestras hermanas puedan entender lo que tú quieres hablar para todas nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito seas, Señor. Aquí estamos una vez más agradeciéndote, Señor. Y te pido, Padre Santo, que las hermanas que no se han conectado, que las animes, Señor, que les des esa bendición para que se conecten, Padre Santo, y todo lo ponemos en tus benditas manos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora le damos la palabra a la hermana Jimena. Buenas tardes, hermanas. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Yo quería empezar con un resumen, recopilando todo lo que hemos visto estas semanas. Estamos viendo desde que empezó el libro de Hechos, ¿no? Vimos cómo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y cómo por medio del Espíritu Santo empezaron a sanar, empezaron a predicar y muchas personas se empezaron a convertir a Cristo. Vimos también cómo fueron llevados a la cárcel Pedro y Juan, pero Dios les dio la gracia frente a los que los estaban acusando y pudieron salir. Vimos también cómo la iglesia empezó a crecer y se hicieron una comunidad en donde que todos compartían sus cosas y cómo se velaban por el bienestar los unos por los otros. Y fue cuando eligieron a los 7 diáconos para que pudieran estar al cuidado de las viudas. Entonces, entre esos 7 diáconos estaba Esteban. Y como vimos, la palabra nos habla de Esteban, que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y él también hacía muchos milagros. Y él hablaba daba mucho testimonio de Dios. Y por medio de él también se convertía mucha gente. Y es por esto que fue arrestado. Hubo unas personas que le levantaron un falso testimonio y fue arrestado. Y fue llevado ante el concilio. Entonces, ahorita estamos en esa parte en que él está dando su defensa frente al concilio. Y una de las cosas importantes que tenemos que acordarnos es de que le estaban acusando a Esteban. Y en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 13, dice que los testigos mentirosos, porque se levantaron unos testigos mentirosos contra él, le acusaban que él hablaba en contra del templo y en contra de la ley de Moisés. Entonces es por esto que él, cuando empieza a dar su defensa, empieza hablando desde Abraham, Isaac, Jacob, José, los patriarcas, cómo José pudo salvar al pueblo, llevándolos hacia Egipto. Y como ya estando en Egipto, cuando murió José,
los israelitas se convirtieron en esclavos de los egipcios. En ese momento, ahorita estamos en el momento en el nacimiento de Moisés. Todo esto, si nosotros vamos está en el libro de Génesis, y lo de Moisés y lo que vamos a hablar hoy está en el libro de Éxodo, Levítico, y también está en el libro de Números. Entonces, ahorita es un resumen de todos esos 3 libros. So, es muy bueno que también nosotros podamos regresar y podamos leer si queremos saber más a fondo acerca de la vida de Moisés y del pueblo que fue salvado de la esclavitud de Egipto. Entonces nos quedamos en que Moisés estaba por querer salir a favor de un israelita, mató a un egipcio y luego tuvo que huir porque tenía miedo de que lo vayan a perseguir, y él huyó hacia el desierto. Entonces en eso nos quedamos, en que él huyó al desierto y como el proceso que ha tenido que pasar Moisés. Ese es el resumen. Y ahí vamos a empezar, y desde ahí va a empezar Evelyn con la lectura de Hechos 7:30. ¿Listas, hermanas? Hechos 7:30. Yo voy a leer del 30 al 36 y vamos a descubrirlo con el método de la espada. Y a la hermana Jimena le va a tocar la otra parte. ¿Listas, hermanas? Me avisan si ya lo tienen. ¿Sí? Bueno, la palabra del Señor se lee así. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó haciendo hechos, prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Estamos en el verso 30. Podemos ver cómo, a pesar de que Moisés fue un príncipe de Egipto, criado y hacía grandes cosas mediante el estudio egipcio, él se atrevió cometió el error de tomar justicia por sus propias manos. El Señor en versículos anteriores, él sintió ir con sus hermanos hebreos. Él tuvo el Señor puso ese sentimiento en su corazón, pero el Señor no le dijo que hiciera justicia con sus propias manos. Por eso fue al desierto, estuvo en el desierto, y el Señor allí le enseñó a ser un buen pastor, le enseñó a que tenía que dejarse moldear por el Señor. Dice aquí que vemos. Yo miro aquí del Señor en el versículo 30 que el Señor toma su tiempo para moldearnos conforme a su propósito. Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en él habita. El Señor no tiene límites ni restricciones. Él se aparece donde él vea conveniente y se revela a quien él desea. ¿Por qué digo esto? Porque le estaban acusando a Esteban de que estaba blasfemando contra el templo santo y contra la ley del Señor.
y Esteban ahí le está replicando, bueno, en nuestras palabras, ¿no? O sea, ¿cómo me estás diciendo eso si el Señor se está presentando en el monte Sinaí y no en Jerusalén, no en Israel? Se apareció en la zarza, donde estaba investigando de la zarza, era algo, no era algo bonito, no era algo insignificante, algo así estaba leyendo sobre la zarza. Entonces ahí también podemos ver que el Señor, cómo utiliza lo menos para que su poder se sobresalga sobre ese objeto mínimo, como nosotras. Nosotras no conocíamos del Señor y el Señor tuvo compasión por nosotras y se agradó de nosotras, y Él ahorita nos está formando. Él nos va a convertir de algo ordinario, estando en la mano del Señor, en algo que podemos ver que la mano del Señor está ahí, que el Señor les está respaldando. En el 31 vemos que su majestuosidad impresiona y maravilla a los ojos humanos. Es un caballero y espera que demos el primer paso para escuchar su voz. El Señor se te puede presentar de diferentes maneras. Puede ser el mismo, como le decimos en el versículo anterior, él puede utilizar a quien Él quiera, a quien Él vea conveniente, va a utilizar y se va a presentar, ¿verdad? Pero nosotras tenemos que estar sensibles a su presencia, tenemos que estar preparadas, listas para poder reconocerlo, y entonces así nosotras podemos dar el primer paso para poder escuchar su voz. En el 32 dice, es el Dios de generaciones, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y el Dios de la nueva generación. Con su presencia tiembla los hombres, podemos ver, ¿verdad? Como Moisés temblaba. En el 33 dice, es un Dios santo, 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 1000 veces santo, y nos ordena a despojarnos de lo impuro. Su presencia santifica el lugar donde su nombre está siendo invocado. Como ahorita, su presencia está santificando nuestros hogares. Su presencia santifica el parque donde estamos escuchando su palabra. Su presencia nos santifica a nosotras mismas, santifica en cualquier lugar donde Él se quiera presentar, así sea, si su voluntad es santificar el cuarto de una cárcel, el cuarto de un preso, o en una cama de un hospital, donde Él quiera, Él va a santificar ese lugar, y vamos a poder ver la paz, vamos a poder sentir su paz por su presencia. En el 34 vemos que es un Dios que mira la aflicción de su pueblo, escucha nuestro clamor y viene a nuestro rescate. Ordena, instruye y dirige su plan con su siervo. Él está siempre atento, mirando qué es lo que nos hace falta, cómo o sea, podemos ver en nuestras propias vidas cómo el Señor está ahí orquestando qué es lo que tenemos que hacer. A unas puede dar órdenes de decir tú ve, y a otras le puede decir tú espera. Entonces tenemos que estar siempre esperando la voluntad del Señor. En el 35 dice, es un Dios que alaba y es un Dios que avala y da la cara por ti. Él tiene el poder de poner y quitar gobernantes y lo respalda. Un Dios todopoderoso que hace señales y prodigios ante justos e injustos. Porque cuando los israelitas se fueron al desierto, todo, o antes, mejor dicho, antes cuando le estaban cuando está queriendo liberar a su pueblo en Egipto, con todas las señales que hizo Moisés porque el Señor lo dirigía, les decía qué es lo que tenía que hacer, y aún así los vieron los egipcios y también los israelitas. ¿Qué vemos de los hombres? En el 30, vuelvo al 30, de los hombres. A causa de nuestra
precipitación a la voluntad del Señor, alargamos el proceso de nuestro desarrollo espiritual de nosotros y de los que nos rodean. Porque el Señor nos dijo, le dijo a Abraham que iban a ser esclavos por 400 años. Y si se dan cuenta, Moisés los liberó a los egipcios, a los israelitas a 430 años. Entonces, como que alargó el plazo de lo que el Señor dijo, propuso. Y tenemos que tener cuidado porque a veces, como estamos yendo en contra de la voluntad, eso afecta nuestras vidas y también la de nuestro alrededor. Vemos que Moisés ya estaba sensible ante la presencia de Dios. No solo se maravilló, sino que se acercó a él. Él dio el primer paso. Trayendo este versículo a nuestro tiempo, tenemos que estar aptas y sensibles ante la presencia de Dios. Pedir a Dios discernimiento para poder distinguir entre una prueba, disciplina o acechanza, porque Moisés tuvo que irse al desierto. Eso fue una prueba para Moisés, porque ahí el Señor lo tenía que instruir de su conocimiento, instruir en su amor, instruir en su palabra, así como nosotras estamos siendo instruidas. El Señor nos sacó de nuestro Egipto, del Egipto que tipifica el mundo, nos trajo a su presencia, a conocer, a aprender, empezamos desde cero. En el 32 dice, ahí podemos ver que cada quien tiene un plan específico. Abraham tuvo un plan específico, Isaac un plan específico, Jacob un plan específico, Moisés, el plan específico era de liberar a los israelitas. También podemos ver que estando en la presencia de Dios nos revela, o la presencia de Dios conforta nuestro pecado oculto. Bueno, eso es lo que no dice la Biblia, pero yo, y si me pueden corregir si estoy equivocada, porque cuando estuve ante la presencia del Señor, Moisés ni lo quería mirar, yo creo se acordaba de lo que había pasado, lo que había hecho en Egipto. ¿Por qué huyó? Porque él estaba con la conciencia sucia, que ya había cometido un pecado. Que somos pecadores y que cada vez que busquemos la presencia de Dios, ponernos a cuenta y limpiar nuestras vestiduras, porque el Señor le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque nuestros pies pisa el mundo, pisa cosas que bueno, espiritualmente también nosotras nos ensuciamos cuando estamos en el mundo por cosas que escuchamos, por cosas que vemos, a veces sin querer, y cuando estemos en la presencia del Señor no podemos estar así de sucias. El Señor nos pide que nos despojemos de toda impiedad en nuestras vidas. En el 34 dice, aquí podemos ver que somos indefensos y vulnerables sin la protección del Señor. Ahí vemos que las personas en Egipto, cómo estaban siendo torturadas, maltratados, estaban siendo azotados. Yo creo si ni siquiera eran esclavos, ni siquiera los alimentaban bien, se morían de hambre. Y eso es lo que pasa cuando estamos fuera en el mundo, pero ya cuando nos trae el Señor a su presencia, el Señor nos alimenta, nos viste, nos cuida, nos protege, y tú puedes ver la diferencia entre el antes y tu vida de antes y tu vida después. En el 35, al no consultar con el Señor y seguir nuestras corazonadas, las personas nos van a ofender por tratar de arreglar algo que el Señor no nos mandó. A veces queremos solucionar problemas que no nos corresponden, que no es de nosotros, y por esa causa a veces nos ofenden personas que esas personas que están ahí peleando juntan fuerzas para ofenderte a ti, como
un ejemplo puede ser en un matrimonio, cuando las parejas están discutiendo y a veces uno quiere ahí reconciliarlos o amistarlos, la pareja están disgustadas y a las finales salen disgustados con nosotros. Entonces, y si el Señor no nos ha mandado, no nos debemos de meter en asuntos que no nos corresponden. En el mismo 35 veo que esos hombres, la dureza del corazón del hombre, al no apreciar al pacificador, por lo contrario, ellos como digo, juntan fuerzas para correrlos al que viene a defenderlos. En el 36 miro que dejándonos moldear por el Señor, podremos hacer señales y prodigios en el nombre de Jehová de los ejércitos, siempre, pero siempre dándole la gloria y la honra a Él. Ahora paso que, ¿qué promesa o mandamiento debemos de seguir? Yo miro que en Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Señor, tenemos que aprender a tener paciencia en el proceso que el Señor en el proceso cuando el Señor nos está moldeando, esperar en Él, porque su voluntad es buena, santa y perfecta. Los tiempos de Dios no es el mismo que el de los hombres. Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que todo lo que hay en ello. Él responde a nuestras oraciones. Él es nuestro Salvador y por muestra un botón nuestras propias vidas, porque nos libró, nos rescató de las acechanzas de las tinieblas. ¿Qué debemos evitar? Dejarnos llevar por nuestras corazonadas y no buscar la voluntad de Dios. Ser insensible ante la presencia de Dios y conformarnos hasta donde hemos llegado. No queremos avanzar, nos estancamos ahí. Por eso el Señor busca sacarnos de nuestra zona de confort. No estar deseando el plan del prójimo, cuando aún ni siquiera sabemos el nuestro. A veces ni siquiera identificamos nuestro propio plan, el plan que el Señor tiene para nosotros, pero ya estamos deseando el don de la hermana, el ministerio de la hermana, y eso debemos de esperar en el Señor. Presentarnos ante Dios sucias. No, sabemos de que el Señor es santo y Él santifica su lugar. Y como ya, si el Señor quiere trabajar con nosotros o que nosotras seamos sus servidoras, siempre ponernos a cuenta con el Señor, quitarnos nuestra suciedad y limpiar nuestras vestiduras. Menospreciar, rechazar la ayuda del Señor. A veces no nos damos cuenta que es el Señor el que nos está hablando y pensamos que es el enemigo, pensamos de que ya nos quieren tormentar. Y a veces es el mismo Señor que te está hablando. No, como les dije al principio, no va a venir un ángel. Puede que sí, ¿no? Pero el Señor va a utilizar a quien esté a su alrededor. Él va a utilizar ve y dile que está mal. Y tú lo vas a sentir, lo vas a saber porque te está diciendo lo que tú ya sabes que no debes de hacer y te lo está recordando, porque eso me ha pasado a mí. A veces en el trabajo, a veces estoy trabajando y jugando, por decir. Estoy jugando, no estoy haciendo lo que debo de hacer y un paciente, y eso es lo que me sorprendió, un paciente me dijo, ¿por qué estás riéndote? Algo así, ¿por qué no te estás riendo si lo que debes de estar es trabajando? Y yo me quedé, o sea, sí, me confrontó a mí. Entonces, ahí donde uno se da cuenta que el Señor habla, utiliza a quien esté a su alcance para podernos hablar.
En el 36, ser desagradecido después de mirar todas las maravillas y prodigios que Dios hizo por nosotros. El Señor nos libertó de Egipto, de la esclavitud, de la potestad de las tinieblas, y nos mandó, o bueno, en este caso a los israelitas al desierto, pero a nosotros también. Eso es lo que yo puedo decir de mi persona, que también me mandó a mí al desierto, y supe, gracias a Dios, pude reconocer lo que era una prueba que el Señor me estaba mandando, que tenía que yo aprender a esperar en Él, a aprender a buscar de Él, aprender a no defenderme, sino que Él me defienda, porque cuando venimos del mundo, la antigua persona quiere salir, ¿verdad? Uno sabe de que te están haciendo pleito y lo que quieres es ir y confrontar y pelear, pero tú misma. Y eso es lo que a mí el Señor me ha enseñado en el desierto. Yo sé que Él es el que pelea por mí. Yo sé que Él es mi ayudador. Yo sé que Él me provee, Él me alimentó. Así todo lo que pasó en Egipto es lo que yo experimenté en mi vida. Me alimentó, me procesó, me cuida, así como los cuidó a los egipcios con la sombra de la nube. Los guía. En la noche con ese fuego, guiándonos y calentándonos. Así yo puedo sentir, gracias a Dios, su amor, el proceso, el cariño, y siempre ha estado atento. He visto que multiplicó mis panes y literalmente. Entonces yo digo, wow, qué grande y poderoso ese es el Señor que nosotros servimos, y a veces vienen dificultades a nuestra vida y ya nos derrumba, ya dudamos del Señor cuando ya hemos visto todo su poder, cuando hemos visto que es un Dios todopoderoso, y tal vez no nos damos cuenta que es una prueba del Señor, que lo que quiere es agrandar nuestra fe, agrandar nuestra paciencia, esperar en Él, confiar en Él, y que nuestras vidas, nuestra antigua naturaleza sea transformada conforme a su palabra. Eso es lo que yo le puedo decir de mi experiencia, de mi vida personal, hermanas. Entonces, confiemos en el Señor, esperemos en Él y aprender a escuchar la voluntad del Señor. No nos precipitemos en querer tomar la justicia por nuestras propias manos, porque el Señor nos manda a prueba, o nos va a disciplinar, o nos va a dejar en las manos del enemigo, hermanas. Entonces, eso le cedo el turno a la hermana Jimena. Perdón. No te escuchamos, ya te apagaste el micrófono. Perdón, hermanas, perdón. Si quisiera alguien poner algo más de lo que se ha dicho, algo que yo no he dicho, algo que ustedes miren diferente que yo no he visto. Si quieren añadir. Yo quiero decir, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok, pues añadir, ¿verdad? Reafirmando lo que dijiste en el versículo 32, esta promesa, ¿verdad? De que nuestro Dios es un Dios, ¿verdad? De generaciones, es un Dios personal. Aquí me llama mucho la atención que especifica, ¿verdad? Cuando dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés escucha esto, ¿verdad? Dice que estaba temblando de miedo, ¿verdad? Pero yo miro aquí cómo él reafirma su paternidad sobre cada una de estas generaciones, y en especial sobre nosotros como sus hijas, ¿verdad? Que él es un padre personal. Él tiene y nos conoce por nombre, sabe quiénes somos, y como decías tú también, Evelyn, él tiene un plan, un propósito para nuestra vida. Y creo que el hecho de que nos deje aquí ver cómo Moisés huyó, ¿verdad? Y quizás hubiera sido más pronto que hubiera salido el pueblo
de Israel, ¿verdad? Hubiera salido de Egipto. A veces nuestras malas decisiones nos van a llevar a retrasar el proceso de Dios en nuestra vida. Pero aún así vemos la mano de Dios cómo trabajó a favor de Moisés. Y creo que cada una de nosotras también hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, aun cuando hemos tomado malas decisiones, que Dios cumple su propósito y su plan, aunque quizás va a tardar más tiempo. Y es algo que a mí me impactó mucho mirar, ¿verdad? Cómo nuestro Dios es un Dios personal. Así que era lo que quería compartir. Amén, pastora. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir o añadir, bendecirnos con sus conocimientos, hermanas? Porque sabemos, me incluyo, que necesitamos de su sabiduría. Bueno, entonces le vamos a dar la pantalla a Jimena. Buenas tardes, hermanos. Bueno, yo voy a compartir desde el versículo 37, pero nada más quería añadir que aquí Dios nos está enseñando también, o la palabra nos enseña el contraste que vemos en la vida de Moisés, de haber sido un príncipe de Egipto, una persona donde que todo le servían, donde que no le hacía falta nada, él no le hacía falta ni comida, tenía sirvientes. Sabemos que ellos eran, y que fue enseñado, dicen, toda sabiduría, fue educado, era una persona de letra, él sabía leer, sabía escribir, era una persona educada. Y el contraste, cuando él tuvo que salir hacia el desierto a vivir en una tribu que vivía, en un pueblo que vivía en el desierto, en medio de la nada, o sea, y ahí no tenía las mismas cosas que tenía en un palacio. No, él no gozaba de los mismos privilegios que gozaba en un palacio. Él tuvo que aprender a trabajar para poder comer. Él tuvo que salir afuera a ser pastor. Y si nosotros leemos anteriormente, sabemos que se nos dice que el oficio de pastor era menospreciado por los egipcios. Es decir, que él tuvo que hacer un oficio que le fue enseñado que era algo malo. Y así Dios nos lleva por procesos para podernos usar. O sea, Dios nomás no... puede ser que nosotros tengamos un llamado, pero no vamos a cumplir con ese llamado, con ese propósito, hasta no ser procesados. Entonces, y lo primero que tiene que morir en nosotros es el orgullo, tiene que saber morir la soberbia, la altivez, que Dios quiere que perdamos y lleguemos a ser humildes. Moisés tuvo que aprender lo que pasaba en el desierto para poder llevar al mismo pueblo por el desierto y tratarlos como esas ovejas. Eso estamos viendo acerca de Moisés, así que cualquier proceso por el que estemos pasando ahorita, no lo menospreciemos, sino que hay que darle gracias a Dios, porque esto nos va a ayudar para en el futuro hacer la obra de una manera más eficaz, la obra del Señor. Y entonces voy a continuar leyendo el versículo 36, y casi no veo, pero voy a tratar de leer en esta letra chiquita. El versículo 37 dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres
a quien recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino le rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, aquí lo que yo encontré acerca de Dios es que primeramente Dios le reveló la venida de Jesucristo a Moisés. En el versículo 37, cuando está hablando del profeta, está hablando de Jesús. Esta es una profecía mesiánica. Ahí él estaba diciendo que iba a venir un profeta más grande que un profeta al que oiráis. Va a ser un profeta como él, dice. O sea, es decir, que les va a venir a salvar y les va a venir a liberar. Ese fue Jesús. Entonces aquí vemos cómo desde Moisés y desde antes, Dios ya le hablaba al pueblo acerca de la venida de Jesús. En el versículo 38 vemos cómo Dios habla cara a cara con Moisés. Dios es un Dios personal. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Él quiere hablarnos cara a cara. Él quiere mostrarnos las cosas que Él tiene en su corazón. Pero como decía Evelyn, nada más nosotros tenemos que tener la disposición de pasar ese tiempo con Él, de pasar escuchando, de pasar leyendo su palabra. Moisés lo hizo en el monte Sinaí. Ahí él tuvo ese encuentro con Dios y lo miraba cara a cara. También vemos cómo Dios busca a un pueblo que quiera creerle, que decida creerle. Dios dice aquí que Dios le dio palabra de vida a Moisés para que esa palabra sea transmitida a nosotros. Pero Él busca esos corazones que estén dispuestos a escuchar esta palabra de vida. Porque no todos estamos dispuestos. En el versículo, déjenme ver, ya me perdí. Él quiere darnos esa palabra de vida. Vemos en el versículo 40 que Moisés estaba en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, él estaba en el monte Sinaí y en el monte él se demoró 40 días. Dios toma su tiempo cuando otra vez 40 años fueron los que él estuvo procesando. Primero lo formó a Moisés como príncipe, luego 40 años usó para formarlo como pastor, como siervo, y 40 días estuvo con él en el monte Sinaí.
los tiempos de Dios son perfectos. Y a veces nosotros queremos las cosas rápidas, pero Dios se toma su tiempo para que las cosas salgan mejores de lo que nosotros pensamos. En el versículo 41, que nos habla acerca de que se hicieron un becerro, mientras Dios realmente está buscando. Dios no nos obliga a seguir. Dios no nos obliga a esperar. Dios nos ha dado la libertad. Pero, ¿qué dicen Deuteronomio? Bueno, no me acuerdo dónde dice, ya se me fue. No voy a decir que es en Deuteronomio. Pero les dice, yo les ofrezco camino de vida y camino de muerte. Ustedes elijan. Pero yo les sugiero que sigan el camino de vida. Entonces, igual aquí Dios también no es que les estaba obligando a obedecerle, pero les estaba diciendo lo que tenían que hacer. En el versículo 42 vemos cómo Dios se apartó del pueblo porque pecaron. Sabemos que Dios es un Dios santo y Él no puede vivir donde hay pecado. Y ahí quiero que leamos Romanos 21, 24, si alguien me puede ayudar. Y otra hermana si puede ayudarme con Santiago 4, 4. ¿Alguien dice yo? ¿Romanos qué, perdón? Romanos 1, 24. Amén. ¿Puedes leerlo, por favor? Ok, 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Entonces vemos cómo Dios entrega a las personas a su pecado. Cuando no queremos obedecerles, cuando nos deleitamos en el pecado, Él realmente nos abandona y se aleja. Porque como sabemos, Dios es un Dios santo y Él no puede habitar donde hay pecado. Entonces, una cosa que nos separa de Dios es el pecado. Santiago 4:4, ¿me lo puede leer alguien más, por favor? ¿Alguien lo tiene? Ya lo tengo yo. Gracias. Santiago 4:4 dice, hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Okay, entonces nosotros nos convertimos en enemigos de Dios cuando estamos practicando el pecado. Y más si estamos practicando sabiendo que es malo. Entonces aquí vemos como Dios, por eso es que se apartó del pueblo. En el versículo 42 nos dice que Dios es un Dios celoso y no comparte la gloria con nadie. Él quiere que la adoración sea solo para Él. ¿Alguien puede leer Deuteronomios 4:24, por favor? ¿Alguien dice yo? 4:24. Sí. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Okay. Nada más este es un versículo que el pastor nos compartió la semana pasada y que a mí me impactó. Me impactó. Dios es celoso. Él no quiere compartir la gloria con nadie. Él no quiere compartir la adoración con otros dioses. Y eso aquí, y esa es la pregunta que le hace en el versículo 42 al pueblo. Le dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel?
porque Dios es un Dios celoso y Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ahorita vamos a pasar, pero la escritura nos dice que los israelitas tenían ídolos escondidos en sus tiendas. Cuando salieron de Egipto, se trajeron esos ídolos con ellos. Y eso los tenían guardados en sus tiendas. Y por eso en el versículo 43 nos dice que ellos llevaban el tabernáculo de Moloc. Bueno, vamos a seguir con lo de Dios antes de esto. Me estoy ya desviando un poquito. En el 43 vemos que Dios disciplina a su pueblo, a quien ama. Dios disciplina y dice que el padre que ama disciplina. El padre que no ama no disciplina. Entonces, cuando vemos aquí que les dice que van a pasar que van a estar más allá de Babilonia. Y sabemos después que ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto cuando el viaje les debía haber tomado nada más una semana. Pero esa semana se convirtió en 40 años por la desobediencia. Una de las cosas que veo de Moisés en estos versículos, que él fue un instrumento en las manos de Dios. Él fue como esa vasija. A mí últimamente me estaban ministrando mucho en las clases de danza acerca del alfarero y la vasija. Cuando vemos en Jeremías que le dice, Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero, y que él miró que el alfarero estaba haciendo una vasija, pero que vio que no estaba saliendo derecha bien, la aplastó para volverla a formar. Entonces Moisés fue como esa vasija en las manos de Dios, que fue formado durante 80 años. 80 años se tomó para poder servir a Dios. A veces nosotros queremos ya enseguida. Y Dios puede hacerlo, porque cada uno somos diferentes. Pero tenemos que tener paciencia. Y la verdad que Moisés aprendió paciencia. Moisés tuvo la disponibilidad también, un corazón disponible de decir, aunque al principio, cuando Dios le mandó, sí le dijo, no, pero yo no puedo hablar. Como que también a ratitos decía, no, espera, Dios, como que me vas a mandar, pero yo no puedo hablar en frente del faraón. Y ahí le dice, te voy a mandar con tu hermano. Entonces, pero de todos modos, él decidió creerle. Él decidió creerle, seguirle y entregar su vida en obediencia. Esa fue una decisión del corazón de Moisés. Otra de las cosas que veo es que Moisés se deleitaba en la presencia de Dios. Dice que estaba leyendo Éxodo y dice que fuera del campamento él tenía una carpa de reunión donde que él entraba para tener esos encuentros con Dios y que la misma nube venía y se posaba sobre la tienda de reunión mientras él tenía esos encuentros con Dios. Imagínense, en 40 días él estaba en la montaña del Sinaí, se estaba deleitando de la presencia de Dios. Y eso él hacía continuamente. Él se deleitaba de la presencia de Dios. Y es así que él recibía la palabra de vida para poder darles a las demás personas. Si nosotros queremos ser, que nos use, si queremos que Dios nos use realmente, nosotros tenemos que también buscar la presencia y deleitarnos para poder recibir esa palabra de vida y poder compartirlas con las personas que más lo necesitan. Quería también hablar un poquito acerca de Aarón, porque aquí en el versículo 40 nos dice que le dijeron a Aarón que
nos hagamos dioses. Una cosa de Aarón, del carácter de Aarón, que aquí se manifiesta, es que él era un hombre débil de carácter. ¿Se acuerdan cuando María se empezó a quejar? Él se unió a María a quejarse. Y aquí el pueblo le dice, edifícame un becerro de oro, un ídolo. Él lo edificó. Él era fácil de influenciar. A él le decían una cosa y cambiaba y ya no estaba a favor de Moisés, sino estaba a favor de los otros. Se intimidaba también fácilmente. Esa es una cosa que vemos del carácter de Aarón. Pero también sabemos que él fue el compañero de batalla de Moisés. Pero cuando Moisés no estaba, Moisés era el del carácter fuerte y Aarón era el del carácter débil. Por eso se dejaba influenciar fácilmente por las cosas que pasaban alrededor de él. Quiero hablar ahora acerca del pueblo y aquí es donde me quería demorar un poquito más. Porque primero vemos en el versículo 39, empezando desde el versículo 39. Nos habla que los israelitas realmente no quisieron escuchar a Moisés. Rechazaron las palabras y el mensaje que les daba vida. En cambio, se quejaban, murmuraban. ¿Y por qué pasaba esto? Acordémonos que este fue el pueblo que vio de primera mano milagros, prodigios, miró como la peste que arrasó con Egipto y cómo le sacaron milagrosamente de Egipto y aún así se quejaban. Cuando ellos empezaron a ver la escasez, ellos se quejaban. El pecado que mantuvo al pueblo vagando por en el desierto fue la queja, la murmuración y el no creerle a Dios. Esas fueron las tres cosas. En el versículo 40 al 41 nos dice que ellos se hicieron un ídolo. Vamos otra vez a pensar en esto. Como es Moisés, estaba en el monte Sinaí. Y de esto podemos ir a leer en Éxodo, déjenme leer, en Éxodo 19, lo que está pasando en ese momento, ¿ok? Le dice Moisés al pueblo, vengan Dios le dice a Moisés, vengan al monte donde que yo les voy a entregar las leyes y quiero que ellos sepan que yo estoy hablando, que yo realmente lo que yo estoy diciendo está viniendo de mí. Y en el momento le dice, no pasen, les pone un cerco alrededor y le dice, de esa parte no pasen, porque si pasan ese cerco, van a morir. Y en ese momento, en el Sinaí, empiezan a caer truenos, centellas, rayos, y se prende la montaña en fuego, como lo que pasamos hace unas semanas aquí. Igualito. Cuando hubo la tormenta de rayos, de truenos y todo eso, eso es lo que estaba pasando en el Sinaí, cuando Dios les estaba entregando la ley. Y ellos estaban viendo eso. Pero después entonces el pueblo regresa a las tiendas a donde que se estaban quedando, donde estaban acampando, y Moisés sube
fueron 40 días y ellos se quedan en espera. Muchas veces la espera es lo que nos lleva a tomar decisiones que no debemos. ¿Qué es lo que hacemos en la espera? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos esperando? La espera en realidad no es agradable. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Nosotros queremos las respuestas ya. Como decían, que las cosas se hagan ya. No queremos esperar. Pero y eso es lo que estaba pasando. Ellos estaban en un tiempo de espera. Y como era un tiempo de espera, se desesperaron. Y perdieron la paciencia. Y empezaron a hacerse ideas en su cabeza de lo que le había pasado a Moisés. Y dijeron entre ellos, no sabemos qué le habrá pasado a este Moisés. No sabemos si va a regresar. Tal vez se murió. Tal vez Dios ya se lo llevó. Y nosotros estamos aquí desamparados, no tenemos a nadie. Y por eso le van y le dicen a Moisés, danos un ídolo. Danos un Dios. Y en eso Pablo lo pone así en Romanos 1, del 21 al 23. ¿Qué nos puede ayudar leyendo? Muchas cámaras apagadas, diría. Romanos 1 del 21 al 23 Sí. dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. En la nueva versión, la nueva traducción viviente dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. El momento que ellos estaban esperando y no sabían qué le había pasado a Moisés, ellos empezaron a inventarse ideas necias sobre Dios. Y por eso es que ellos decidieron hacerse un ídolo. Por eso dice, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, no sabían qué hacer porque ellos empezaron a inventarse. Muchas veces nos pasa cuando estamos en espera, nos empezamos, ¿y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? ¿Y qué tal si es que nos sale? ¿Y qué tal? Pero un montón de ideas se nos pasa en la cabeza, ¿sí o no? Cuando estamos esperando. Y eso lo hemos visto ahorita en este momento, en esta cuarentena, o en este tiempo sí, cuarentena, ¿no? Que ya van a ser 6 meses. Pero ha habido momentos de incertidumbre. Ha habido momentos en que nuestro corazón empieza, ¿y qué va a pasar? ¿Y será que ya es el fin del mundo? ¿Y será que, uy, no, sí o no que empezamos a inventar cosas, ¿sí? En el tiempo de la espera. Entonces, pero aquí dice que tenemos que adorarle a Dios y darle gracias en el tiempo de la espera. Ok, so, y vemos que ellos no solamente en el versículo 40, no solamente vemos que hicieron sacrificios a los ídolos, sino que se regocijaron, se deleitaron. En vez de deleitarse en Dios, se deleitaban en el pecado que estaban cometiendo. Y esa es la mentalidad del mundo. No, oh no, pues no, mejor vamos a hacer otra cosa, vámonos a la fiesta, vámonos a veces ni siquiera la fiesta, nada más a veces la televisión, la internet, se nos hace
una adicción. Nos empezamos a deleitar demasiado en esas cosas, en vez de buscar y deleitarnos en Dios. Y en una de las cosas quería hablarles acerca de la idolatría, que está en el otra cosa, ¿cómo describe Dios al pueblo de Israel? Dios describe al pueblo de Israel en Éxodo 32:9. Podemos ver que lo describe como un pueblo terco y rebelde. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Terco y rebelde. En la Reina Valera dice duro de service, algo así. Pastora, alguien que me corrija, creo que es duro de service. Service. De servicio. Ajá. Duro de servicio. Que traducidos significa terco y rebelde. La idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que sabe de Dios. En lugar de poner sus ojos en Él, en el creador y sustentador de la vida, se enfocan en sus problemas, en sus deseos o en sus sueños. Esa es la idolatría. Y a veces no solamente es ídolos de madera, sino puede ser nuestros propios sueños, nuestros propios ideales, nuestras propias metas. Eso también se pueden convertir en nuestros ídolos. Y ese es el pecado del pueblo tuvo consecuencia. Vagaron 40 años por el desierto. Una cosa de que les quería hablar acerca de Moloch, porque ahí hablan acerca de Moloch. Moloch era un dios asociado con el sacrificio de niños. ¿Ok? So, qué tremendo. Estaban dándole le estaban dando ¿cómo se dice? Adoración a un Dios que se satisfacía con la sangre de los niños. Esos eran los que este pueblo estaba sirviendo. Y Refán era un dios egipcio. Eso es lo que yo veo del pueblo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Éxodo, el mandamiento y la promesa. ¿Quién me puede leer Éxodo 32:12? Éxodo 32:12. Sí. ¿Sí? Dice, Sí, ok. Dice, los egipcios van a decir, Dios los sacó para su mal, los sacó para matarlos en los montes. no. Perdón, pastora, 3:12. 3:12. Okay. Sorry. 3:12. Un segundo. Me fui hasta el final. Sí, yo te lo dije mal, perdón. 3:12. Uh-huh. Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra servirán se traduce como adorarán en el monte Sinaí. Este mismo monte, en el mismo monte donde que se le apareció la zarza ardiente, fue el mismo monte donde que Moisés recibió las tablas de la ley. Entonces les dice adorarán.
Un mandamiento es que debemos adorar a Dios. Amén. Una promesa dice, yo estaré contigo. Si nosotros le adoramos a Dios en nuestras dificultades, Él estará con nosotros. También en Éxodo 19, del 5 al 6. Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. So, ¿cuál es el mandamiento? Obedecer y cumplir con el pacto. Obedecerle a Dios, buscarle a Dios, adorarle a Dios. Y el otro es, la promesa es que nosotros seremos, en la nueva traducción viviente dice, tesoro especial entre todas las naciones y un reino de sacerdotes. Es decir, que nosotros mismos podemos entrar a la presencia de Dios sin intermediarios, sin tener que ir con segunda persona. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios. Y yo quería darles un pequeño testimonio. Yo la vez pasada decía, yo no tengo testimonio. Siempre la gente habla de testimonios y yo nunca tengo nada de testimonio. Pero Dios en estas semanas me estaba recordando de algo acerca de la adoración, que justamente este tema lo tocó Flor el día viernes y me quedé impactada porque realmente de eso, ya Dios me había estado hablando de la adoración, porque Dios le dijo a Moisés, vendrás a este monte a adorarme. Y ese era el mandato, la razón por la que el pueblo le estaba sacando de Egipto, era para que vaya al desierto a adorarle en el desierto. Entonces, como ustedes saben, al principio del año, yo me enfermé muy mal, me enfermé muy fuertemente. La verdad, no sé qué fue, no les puedo, no se supo qué era y no sé qué fue porque realmente nunca me hicieron prueba de nada. Un día yo les he conversado, les he dicho que me faltaba el aire y pues no podía, la verdad que no podía respirar y tuve que irme a emergencias. Pues gracias a Dios me dieron los esteroides, me dieron ¿cómo le dicen? La máscara con el albuterol que te dan para que te abra los bronquios y puedas respirar. Y yo pues, aunque esa noche no pude dormir, pero ya cuando llegué a la casa yo llegué y estaba bien. La cosa es que yo tenía mucha fiebre, yo tenía 102 de fiebre y no me quitaba. Y yo ya estaba desesperada. Los doctores me dijeron, no, que es que ellos dije, o sea, la doctora, pero sin hacerme pruebas de nada, me dijo, usted le dio la influenza, pero en ese no me hicieron pruebas. Así que realmente no puedo saber si fue la influenza. No sé qué me dio. En ese tiempo pasaron 8 días y yo seguía con fiebre. La fiebre no me bajaba. Y me acuerdo que yo empecé a pensar que me iba a morir porque yo tengo una tía que empezó así, que murió a los 45 años. Nada más tenía fiebre y se le hinchaban las articulaciones. Y me mandaron a hacer varios estudios y dijeron, no te encontramos nada. Le digo, pero no se me baja la fiebre. 9 días y la fiebre no me bajaba. Y finalmente, pues dice, ok, te vamos a mandar los antibióticos y el antiviral. Pero en esas 2 semanas yo me acuerdo que estaba leyendo Apocalipsis, los versículos 4 y 5, y en mi devocional decía, nada más arrodíllate
y adorarle a Dios. Imagínate que tú estás ahí frente al mar de cristal con los ángeles y le estaban cantando santo, 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 santo. Y eso es lo que yo hacía, me arrodillaba y le cantaba santo, 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 porque yo no podía ni orar. No sabía ni qué orar, no sabía, estaba súper débil, nomás estaba durmiendo. Y hablando con la pastora, ella me reveló, me dijo, porque ustedes saben que la influenza también mata a las personas. Y me dijo, si tú pasaste, y como les digo, es algo que a mí nunca me había dado en la vida. La verdad, nunca me había dado en la vida. Y me dice la pastora, si tú estás aquí, es por algo. Es por algo. Y yo me puse a pensar, le dije, sí, Señor, o sea, tú me sacaste de esa enfermedad, porque yo la verdad, yo me acuerdo que estaba en el parking lot del Safeway, porque fui a traer las medicinas, mi hija también se enfermó en ese tiempo, le contagié lo que tenía, le contagié y mi hijo se fue a trabajar, él estaba trabajando, así que yo tuve que salir a Kaiser por las medicinas y estaba por el Safeway, estaba ahí. Y esa era la idea que se me vino, voy a morir, porque no se me quita la fiebre, me voy a morir. Pero gracias a Dios, o sea, Él escuchó mis oraciones, escuchó las oraciones de todos y aquí estamos compartiendo con ustedes. Es algo que Dios me ha estado, y le doy gracias, pero lo que me sostuvo en esos días fue la adoración. Es el deleitarme en Dios. Es el poder estarle viendo cara a cara, el estarle cantando, el estarle dando gracias y en los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando hay esa incertidumbre. Y en este tiempo también que hemos pasado encerradas, lo que nos ha levantado, lo que nos tiene que levantar es la adoración. Es bonito, es hermoso, es necesario orar unas con otras, es necesario orar. Pero también muy necesario es que tengamos nuestro tiempo de intimidad con Dios. Así que yo les animo, quiero compartirles una canción que Dios me ha ministrado también en estos días. Perdón, antes de parar, ¿alguien más quiere añadir algo más a lo que acabamos de estudiar? ¿Alguien más que tenga algo que decir? La pastora, no sé. No, pues estuvo muy, muy, muy claro. Nos llevaste de la mano cada cita. Gracias por compartirnos y llevarnos a la memoria todo lo que pasó, ¿verdad? Y creo que algo que a mí me impactó ahorita, tú lo que compartiste de Aarón, ¿verdad? Que le faltaba carácter, que se dejaba dominar, tenía temor del hombre, más temor del hombre que de Dios, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no agradar a los hombres, sino agradar siempre al Señor. Y nuevamente lo que tú dices, ¿verdad? Acerca de la adoración y que también lo tocó Flor, su grupo, el viernes, ¿verdad? Es algo muy importante y creo que es donde vamos a encontrar la fuerza y el gozo que solamente nos puede levantar, ¿verdad? Recuerdan esa noche el Señor trae a mi corazón eso, que la fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y una fortaleza es algo que es impenetrable, ¿verdad? Las fortalezas en el pasado, las ciudades tenían fortalezas, tenían murallas altas y así el enemigo no podía atacarlos. Y cuando se dice en ese versículo, el gozo del Señor es mi fortaleza, se está refiriendo a eso, a una fortaleza que está alrededor de ti y que nada puede derrumbarte, que nada puede tocarte. Entonces, por eso es importante que nosotros entremos en ese nivel de adoración continua, ¿verdad? La adoración no es solo los domingos o un ratito cuando tenemos una reunión, sino es constantemente nuestra vida de adoración y de rendición al Señor. Cuando nosotros decimos servimos al Señor, como lo corregía también esta Jimena,
es adoración. O sea, cuando nosotros estamos, ¿verdad? Sirviendo o enseñando a los niños o estamos dando una clase o lo que ahorita las hermanas hicieron, es una manera también de adorar a Dios. Pero la adoración a la que el Señor nos quiere llevar es una adoración donde le podamos mirar cara a cara, donde ya no haya palabras, ¿verdad? Solo estemos el Señor y tú, ¿verdad? O el Señor y yo. Así que yo te animo a que pues preparemos nuestro corazón todos los días para tener un tiempo de adoración al Señor, porque Él es digno de toda la adoración, y no menospreciemos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, que viendo las maravillas y el poder de Dios tan grande, volvieron su corazón a los ídolos y provocaron la ira de Dios en su vida, ¿verdad? Y el castigo de estar vagando por 40 años en el desierto. Eso es todo, Jimé. Perdón. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Tenga alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces les invito a que en este momento nos olvidemos de todo. Traigamos a nuestra mente al Señor. Lo veamos sentado ahí en su trono. Y vamos a adorarle. Vamos a darle gracias y adorarle. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque te mueves, Padre Santo, Señor, entre nosotros, Señor, y nos enseñas los secretos que están ocultos, Padre Santo, Señor, para la gente natural, Señor. Te bendecimos, Padre, en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastora, con esto concluimos nuestro estudio de hoy. Ok. Gracias, chicas, lo hicieron muy bien. Las felicito. Pues si quieren abrir sus micrófonos, saludarse. Y Evelyn, ibas a darnos también un mensaje para el domingo, Sí. ¿verdad? Hermanas, el domingo queremos bendecir a la hermana Ivonne, por favor, con una ofrenda. Ella va a traer comida y si por favor podamos darle una bendición para la hermana Ivonne, por favor. No necesita nadie llevar nada de comida, todo va a estar ya listo y solamente si le podemos bendecir con una ofrenda para el domingo. Muchas gracias. Sí, hermanas, es como lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Ella ya tiene preparado un menú y pues en esta ocasión el domingo no nos va a tocar llevar nada, solamente pues llevar, ¿verdad? Una ofrenda para bendecir a nuestra hermana que tomó el paso de fe y pues ya está en su departamento, ¿verdad? Y está esperando pues la provisión del Señor y pues nosotros, ¿verdad? Somos también la mano de Dios que puede bendecirla. Así que les animamos a que lleguen a ir. De todas maneras, el equipo que le toca servir es el equipo de Evelyn y pues van a llegar temprano para poner las cosas. Ellas van a ayudar a servir y van a apoyar a esta Ivonne. ¿Nos quieres decir algo, Ivonne? ¿Qué va a ser el menú? Va a ser ensalada de pollo con y unos duros preparados, como los que ya había preparado. Las chilindrinas que dijiste, ¿no? No se escucha. Se nos fue. O ya regresó. Sí. Okay. Y Bueno. y
y pues fruta y agua como agua de fruta. Ok. De horchata. Ok. Agua de piña. De piña. Ok, hermano. No, no es cierto, no es Camila la que está hablando, pero no es Gracias, Camila. Bueno, muy bien, hermanas. Gracias. Pues ahí primeramente Dios el domingo estaremos, ¿verdad? Qué gozo poder. Ay, ya se cortó otra vez. ¿Sí te escuchamos? Ivonne, ya no te escuchamos. Bueno, chicas, pues que Dios me las bendiga. Gracias por compartir. Fue un tiempo muy especial. Si quisieran saludarse, por favor.